Entonces, la siguiente parte de nuestro tema sería las actividades del proceso de software. Fíjense que normalmente cuando hablamos del proceso de software hay 5 actividades fundamentales que deben ser ejecutadas al desarrollar cualquier tipo de proyecto de software. Aunque es importante escoger un mapa, un modelo que define el camino a seguir y establecer las actividades de manera correcta que permitan el cumplimiento de los objetivos en el tiempo previsto. La ingeniería de software, la ingeniería de sistemas ofrecen diferentes modelos que pueden ser utilizados. Todos ellos se fundamentan básicamente en estas 5 actividades principales, que serían la comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue. Vamos a hablar entonces brevemente de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos lo que es la comunicación. Esta actividad consiste en el intercambio bidireccional de información entre el cliente o usuario y el desarrollador, a fin de establecer en forma clara y precisa las características, es decir, requerimientos funcionales que deberían ser cumplidos por el sistema, expresadas habitualmente en el lenguaje natural del usuario. Allí no debemos olvidar que por lo general el lenguaje natural del usuario es el lenguaje técnico utilizado en el negocio, es decir, el lenguaje técnico del dominio del problema. Esto quiere decir que si, por ejemplo, estamos enfrentándonos al desarrollo de un sistema para una clínica, para un centro médico, el lenguaje en el cual nos van a expresar los requerimientos es en el lenguaje del sector salud, con toda su terminología y etcétera, según ellos lo trabajan, según ellos lo dominan. Si vamos a hacer un sistema para un contador, etcétera, él se va a expresar ante nosotros habitualmente en lenguaje contable. Si vamos a hacer un sistema para un abogado, la jerga que él va a utilizar es la de tipo jurídico y así sucesivamente. Por lo tanto, debemos estar preparados para todo este tipo de situaciones y no tener miedo, no dudar en solicitar que nos sea aclarado cualquier término, cualquier expresión que pueda resultarnos desconocida, ya que las mismas pueden ser de gran valor al final para entender el problema. Vean que por ello decimos que existe una necesidad de comunicación. Vamos a pedirle por allí al señor Anthony Acosta, si es tan amable y nos lee lo que está en pantalla. Necesidad de comunicación: se requiere una alta participación del usuario en el proceso de identificar y validar los requerimientos para garantizar que sean los correctos y cubran sus necesidades. Esta es una participación que muchas veces no se tiene. Muy bien, muchas gracias. Vean que estamos diciendo que en primer lugar la comunicación es fundamental si queremos entender los requerimientos, si queremos entender el problema. Pero habitualmente, sobre todo cuando hablamos de metodologías tradicionales, esta participación no era, no tenía el grado, el nivel que debería tener. Actualmente, con las nuevas técnicas ágiles de desarrollo de software, esto ha mejorado bastante. Allí podemos ver que, por ejemplo, cuando hablamos de un problema, cuando hablamos de una situación de este tipo, tenemos estas dos pirámides. La primera es la del problema. Esto implica que debemos tener unas especificaciones del software
que van a definir las características del sistema y estas deberían satisfacer las necesidades del negocio, donde estos elementos van a tener una pirámide inversa que sería la solución. Vean que en esta segunda pirámide podemos fijarnos que el dominio de problema lo tiene el cliente, lo tiene el usuario, porque él es el que realmente conoce el problema, conoce el sistema, mientras que el dominio de la solución lo tiene el proveedor, es decir, el desarrollador, que es quien posee las habilidades y conocimientos técnicos requeridos para construir esa solución tecnológica que se le está solicitando. De allí que para el éxito de un desarrollo de software es esencial una comprensión total de los requerimientos. No importa lo bien diseñado o codificado que esté un programa, si no se analiza correctamente, terminará defraudando al usuario y frustrando al desarrollador al no convertirse en una solución adecuada. Por eso es que decimos que la comunicación es sumamente importante. Por otro lado, tenemos una segunda actividad llamada planeación. Esta actividad usa la información obtenida de la comunicación, es decir, del paso anterior, para convertir esos requerimientos del usuario que estaban en lenguaje natural en especificaciones válidas para el desarrollo del sistema, llevándolas al lenguaje técnico del programador, del diseñador. Vean que lo que estamos haciendo en este momento y lo que hacen la mayoría de estas etapas es un cambio en lo que es el lenguaje, es traducir los elementos de un lenguaje a otro. Tenemos en tercer lugar lo que es el modelado. Esta etapa o esta actividad permite, a partir de la información recopilada en los pasos anteriores, generar modelos y diagramas basados en estándares y normas existentes. Muy especialmente se acostumbra a usar bastante los modelos UML, casos de uso, diagramas de entidad-relación, diagramas de despliegue, etcétera. La siguiente actividad es la de construcción. Fíjense que aquí nuevamente seguimos convirtiendo los contenidos de un lenguaje a otro. En comunicación, la información, los datos estaban en lenguaje natural. Cuando pasamos a la fase de planeación, los llevamos al lenguaje técnico. En modelado pasaron a un lenguaje de tipo gráfico. Y ahora cuando estamos en la fase de construcción pasan a un lenguaje de programación. Esto nos permite codificar la aplicación utilizando cualquier lenguaje de programación que consideremos adecuado. Por ejemplo, C, ADA, PHP o cualquier otro, para así poder generar inicialmente prototipos y también la versión final del programa cuando ya todo esté completado. Es aquí en esta actividad donde habitualmente comienzan las pruebas de parte del cliente. La última actividad sería la de despliegue. Esta consiste en la instalación y puesta en uso del software en el entorno real de trabajo, para que pueda ser aprovechado por el cliente en el cumplimiento de los propósitos para los cuales fue creado. Vean que tenemos aquí 5 actividades.
Si las resumimos en pocas palabras, podemos decir que en la comunicación el cliente establece los requerimientos en lenguaje natural. En la planeación, el desarrollador genera las especificaciones en su lenguaje técnico. En el modelado se generan los diferentes diagramas en lenguaje gráfico. En la construcción se generan prototipos en lenguaje de programación. Y en despliegue lo que hacemos es llevar el sistema a lo que es a trabajo, demostrar que realmente es capaz de cumplir aquellas funciones para las cuales fue desarrollado. Vean que cada una de estas etapas, por lo general, va a implicar la creación de algún tipo de entregable, es decir, de algún tipo de documento que verifique lo que es el cumplimiento de la misma. Entre los más comunes tenemos que para la de comunicación, por lo menos deberíamos tener formatos de requerimiento, el acta de constitución y lo que es la formato de requerimiento, el acta de constitución y lo que es el alcance del proyecto, así como también podría ser la planificación. No, la planificación está en el otro. En planeación tenemos la lista de entregables, tenemos la matriz FODA, tenemos la planificación y tenemos el presupuesto como principales entregables que se pueden generar. En el modelado tenemos muchísimos, tenemos casos de uso, diagramas de entidad-relación y diagramas de Gantt por solamente nombrar algunos. En la construcción tenemos manuales de usuario y prototipos por nombrar solamente algunos. Y en el despliegue estarían los casos de prueba y el informe final, así como la aplicación ya terminada. Vean que anteriormente para otros cursos yo los ponía a generar todo este tipo de entregables. Para la actualidad, como estamos bastante limitados en tiempo, vamos a reducir esto al mínimo, y no van a hacer, no les voy a asignar tareas en cuanto a hacer esto en su casa. Vamos a limitarnos un poco a lo que es la parte teórica de ellos, la explicación, porque realmente sé que va a estar complicada la situación por la reducción que hemos tenido del tiempo. Probablemente el único que les voy a pedir que hagan va a ser el diagrama de Gantt.